lo que es, lo que es el lenguaje figurado en las escrituras y por qué esto es importante, ¿no? Al inicio del curso pudimos ver el hecho de que existen dos posturas, las más trascendentales, por decir así, las más importantes, para poder interpretar las escrituras, ¿no? Una de ellas es el método alegórico y otra de ellas es el método que nosotros usamos, que es el método histórico literal, ¿no? O sea, que es el que nosotros usamos, ¿no? Entonces, quiero que entender que el método alegórico, generalmente habíamos dicho que lo que hace es encontrarle un doble sentido al pasaje, ¿no? Pero el extremo del método alegórico es de que piensa que todos los pasajes son metáforas, ¿no? Y que por lo tanto hay que encontrarle un doble significado al pasaje, de que Dios ha dado un mensaje, pero que detrás de ese mensaje hay un mensaje escondido, ¿no? O mejor dicho, al revés, perdónenme, que el autor ha dado un mensaje, pero que detrás del mensaje del autor hay un mensaje escondido de parte de Dios. Entonces, que ese es el mensaje alegórico. No está mal la alegoría. El problema de la alegoría es que no podemos decir que todos los pasajes de la Biblia o todo lo que está en la Biblia escrito son alegorías. Sí hay alegorías, sí hay pasajes alegóricos, ¿no? Muchos de ellos están, por ejemplo, en el Apocalipsis, y para poder entender muchos de los pasajes del Apocalipsis hay que entender los libros de Isaías, los libros de Daniel, los libros de Ezequiel, ¿no? Conocer un poco de geografía bíblica y entender, ¿no? Muchos símbolos que se usaban en el Antiguo Testamento. Entonces, no estamos en contra de las figuras literarias que hoy vamos a ver, no estamos en contra de las alegorías, pero obviamente hay formas de entender o de darnos cuenta cuando un pasaje es alegórico y hay formas de entender cuando un pasaje es netamente textual, ¿no? O sea, es literal, ¿no? Eh, ya conocemos muchas de las reglas para analizar un pasaje y nos hemos dado cuenta de que en los ejemplos que hemos puesto durante todo este tiempo, el tener en cuenta el contexto inmediato, el contexto canónico y el contexto lejano, nos ha aclarado el panorama muchas veces sobre un pasaje que hemos analizado. El día de hoy vamos a ver el lenguaje figurado en las escrituras y parte de ese lenguaje implica conocer lo que es un símil, lo que es una metáfora, ¿no? Eh, y vamos a una hipérbole y vamos a ir viendo todas estas figuras literarias en cuáles algunos pasajes, ejemplos podemos ver estas figuras. Y vamos a analizar un caso importante el día de hoy utilizando lo que ya hemos aprendido, que es el contexto, que es uno de los principios para hacer hermenéutica, o mejor dicho, es una de las reglas de hermenéutica para hacer exégesis, vamos a hacer su interpretación bíblica, y también vamos a utilizar lo que hoy vamos a aprender, que son las figuras literarias. Vamos, eh, yo sé que va a ser controversial, quizás voy a hacer solo una introducción a analizar esa doctrina, y luego la siguiente clase lo vamos a profundizar un poco más. Hoy vamos a ver si realmente las lenguas son bíblicas o no. ¿Okay? Siempre hemos hablado de que las lenguas son bíblicas, sí, pero vamos a ver qué clase de lenguas, a qué clase de lenguas, según la hermenéutica, según todos los principios que hemos aprendido, más el que vamos a aprender hoy, de qué cosa está hablando la Biblia. Realmente la Biblia está hablando de o la Biblia está hablando de otra cosa. ¿De qué habla la Biblia? ¿De qué propósito tiene hacer un sonido como ese a una iglesia que no entiende nada de lo que estoy diciendo? Y que el mismo apóstol Pablo dice de que si alguien entra a la iglesia y me escucha hablar de esa manera, va a pensar que estoy loco. Entonces, ¿qué sentido tiene hablar de esa forma cuando el mismo apóstol Pablo dice que si lo que estoy diciendo no tiene interpretación, es mejor que me calle y lo haga en mi casa? ¿Qué sentido tiene eso si Pablo mismo dice que es mandamiento de Dios y dice que a lo más deben haber 3 en la congregación y por turno?
y no más. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo me pare en un púlpito y le diga a toda la gente de la iglesia que debe anhelar hablar en lenguas, si la Biblia dice que solo 3 van a hablar y además la Biblia dice que no todos van a hablar en lenguas porque no todos reciben el mismo tipo de don, que algunos hablarán en lenguas, otros tendrán un don de profecía, etcétera, etcétera, etcétera. Y aún Pablo dice, antes que hablarais en lenguas, yo preferiría que profetices, porque la profecía es para consolación, exhortación y edificación de la iglesia. Así que si vas a hablar en lenguas, pero no edifica a nadie, es mejor que no hables. Entonces, por qué darle importancia a un don y darle lugar a un don que el mismo apóstol Pablo lo minimiza en comparación a otros dones? O sea, no le da la importancia como si fuera wow, ¿no? Tampoco existe ningún pasaje bíblico que las lenguas supuestamente vistas como se ven desde ese tipo de vista sobrenatural, de que vas a hacer ciertos sonidos. Eh, la pregunta sería, tampoco existe ningún pasaje que diga que eso es una señal de que estás lleno del Espíritu Santo. No hay. Claro, vamos a ver algunos pasajes donde, donde después que algunas personas recibían el Espíritu Santo, dice el texto que hablaban en lenguas. Pero ¿a qué se refiere según las reglas de la hermenéutica, basado en el contexto inmediato y en el contexto lejano? Vamos a darnos cuenta que el contexto lejano aclara el panorama y no tiene nada que ver, ni siquiera el griego, con esos sonidos que se hacen, que no edifican en nada. O sea, nadie que no entiende nada no puede ser edificado en eso. Lo único más bien que produce, al igual que las danzas que se ven en ciertas congregaciones, cuando por ejemplo la gente empieza a alabar, hasta ahí está bien, ¿no? Pero cuando la gente empieza a alabar y empieza a temblar y el cuerpo empieza a moverse, no se dan cuenta que esta tendencia es una tendencia que nació en la India y que existe en la India y que se llama el Kundalini. ¿Cómo darnos cuenta de que ciertas ideas doctrinales han ingresado a la iglesia a lo largo del tiempo y que nosotros no nos damos cuenta porque nosotros no nacimos, o mejor dicho, nacimos después que estas corrientes ingresaron a la iglesia? Estas corrientes ingresaron siglos antes y por eso nosotros no podemos darnos cuenta, no, espérate, esta idea no existía antes y recién la vinieron a traer en tal época. Como son ideas de siglos pasados, nosotros no nos podemos dar cuenta si siempre estuvo en la iglesia esa tendencia, ese lenguaje, o es algo nuevo, relativamente nuevo, ¿no? Comparado con los apóstoles. Entonces, primero vamos a ver rápidamente las figuras literarias. Quiero empezar con ustedes. Primero, las figuras literarias, vamos a ver lo que es un símil, y esto nos va a ayudar muchísimo. Un símil, ¿no?, es una figura retórica que utiliza el recurso de la comparación o semejanza entre términos. Generalmente va acompañada por la conjunción como u otra equivalencia. Generalmente el símil va buscando impresionar la mente con algo parecido o semejanza. Dice Salmos 42:1, dice, aquí se compara el deseo de estar delante de Dios con la desesperación que los siervos sienten por calmar su sed en el desierto. ¿Cómo? Dice, está subrayado. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Miren, dice, como el siervo. O sea, no está diciendo que su clamor o que él es un siervo, sino que está tratando de hacer una comparación, ¿no?, de cómo se siente su alma al querer clamar a Dios. Es la misma desesperación que siente un siervo cuando tiene sed, por calmar su sed. Entonces, ¿cómo te das cuenta que es un símil? Porque está usando la palabra como. Ahora, solamente desde aquí nada más podemos entender que el libro de Hechos, cuando dice que descendieron desde el cielo como lenguas de fuego, no dice que serán lenguas de fuego, dice como lenguas de fuego. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que el autor está tratando de explicarte lo sobrenatural que él vivió, porque no lo puede explicar de forma natural. Entonces trata de buscar algo natural para que tú lo entiendas. ¿Me dejo entender?
O sea, quizás cuando las lenguas de fuego descendieron sonaban, o a lo mejor había luz, eran brillantes, pero eso no significa que era fuego. Entonces, ¿qué hace el autor? El autor trata de explicarte lo que está pasando en palabras humanas. Se no sabe cómo explicarlo. ¿Y qué dice? Como lenguas de fuego. Entonces, ahora, el texto, según la gramática, ¿está diciendo que esas lenguas eran fuego? No. Está diciendo, según las figuras literarias, que eran como lenguas de fuego, por su sonido, por su forma, por su aspecto, pero no era fuego. Luego Jeremías 23-29 dice, aquí Jeremías compara el efecto que la palabra que profetizaba tenía sobre la gente, y dice que era como un fuego que quemaba o un martillo que quiebra la piedra. Dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Miren, otra vez acá utiliza la misma figura que usan Hechos para las lenguas, y Jeremías utiliza lo mismo para hablar de Jehová. Dice, ¿no es mi palabra como fuego? No está diciendo que su palabra es fuego. Lo que está diciendo es que es como fuego, ¿no? ¿Por qué? Porque quema, ¿no? Porque cuando tú la escuchas y penetra en tu alma, sientes un ardor quizás en el corazón, ¿no? O sea, pero no es fuego, es la sensación. Tratas de buscar algo para explicar. Y como martillo que quebranta la piedra, ¿no? ¿Por qué? Porque el martillo te quiebra, ¿no? O sea, te quebranta. O sea, a veces no sé si les ha pasado a ustedes, a mí me ha pasado inclusive aquí en la clase con ustedes, y yo ni me lo esperaba, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces he estado leyendo textos con ustedes y de pronto he sentido un quebranto y me he puesto a llorar aquí con ustedes en la clase, ¿no? Y no porque estoy haciendo algo sobrenatural o porque estoy buscando una experiencia, no, sino porque a veces la misma palabra de Dios cuando le he estado leyendo, quizás yo humanamente no me doy cuenta, pero mi espíritu que está dentro, que es el mismo espíritu que ustedes tienen, ha sentido el poder de esa escritura y ¡plan! Me he quebrantado y me he puesto a llorar y sin poder controlarlo en ese momento. Porque la palabra de Dios es que entra y ¡plum! Te quiebra. Entonces, ahora, ¿significa eso que la palabra de Dios es un martillo? No, está diciendo como un martillo. ¿Por qué? Por el efecto de que te quiebra internamente. Entonces, esto es un símil. Entonces, cuando nosotros veamos la palabra como, ya sabemos que es un símil y que es una figura literaria y que el autor está haciendo una comparación con algo parecido o semejante para tratar de explicar algo sobrenatural en términos humanos. Porque si no, no podría, imagínense que Juan, al explicar cómo se veía Jesús en el Apocalipsis, no podía explicarlo. Por eso decía por eso trataba de mirar a Jesús y cómo explico cómo es Jesús. Y entonces trataba de buscar términos humanos para poder hacer que su audiencia entendiera lo que él estaba mirando, porque humanamente no había palabras para entender, para explicarlo. Entonces, ese es la primera figura, el símil. Veamos ahora la metáfora. Parecen. El símil es el que usa la palabra como, ¿no? Y la metáfora no. La metáfora es una comparación implícita que no se expresa formalmente como en el símil. No aparece en ella la palabra como, ¿no? El pasaje que se halla en Oseas 13:8 dice, los devoraré como león. Ahí está usando la palabra como león. Quiere decir que así como tú has visto en las películas como un león agarra a su presa y se lo come, así yo los devoraré, dice en Oseas. Entonces está comparando con un león, pero usa la palabra como. Pero en Génesis 49:9 ya no usa la palabra como, sino dice cachorro de león es Judá. O sea, ahí no usa la palabra como, sino que Judá es el cachorro, es un león. Ahora, es una metáfora. Podemos comparar alguna cosa con la fuerza salvaje y la rapacidad del león. En cada uno de esos casos empleamos las palabras en su sentido literal. Pero cuando decimos Judá es un león, Jonatán era un águila, inmediatamente percibimos que las palabras león y águila no están empleadas literalmente. O sea, acá no hay interpretación literal. Por ejemplo, si dice
Cuando hemos leído la mayoría de pasajes que hemos estudiado hasta ahora, son literales porque nos están diciendo las cosas como son. ¿Y cómo nos hemos dado cuenta que son literales? Porque, por ejemplo, hemos visto que una de las reglas de hermenéutica es que los personajes o autores de otros libros en el futuro lo interpretan de la misma forma. Como en el Génesis, cuando dice que Dios creó el universo en 6 días, nosotros empezamos a alucinar y decimos, a ver, si la Biblia dice que un día es como 1000 años, entonces cada día para Dios fue como 1000 años, entonces lo hizo en 6000 años. ¿O en cuántos días lo habrá hecho? Y de pronto vemos que Moisés dice, vuelve siglos después, o vamos a ponerlo así, dice, Dios creó el día el universo en 6 días. Y él no hace una aclaración. Para esa época, cuando Moisés escribe eso, ya existía sol y existía luna. Por lo tanto, según los principios de hermenéutica, Moisés no está aclarando que eran 6 días no cronológicos. Moisés solamente dice que son 6 días. Y entiende que la gente le va a entender. Entonces, según ese contexto y según lo que hemos aprendido en hermenéutica, cuando Dios crea el universo, lo crea en 6 días normales. Ahora, eh, esto es importante entonces comprender. Ahora, cuando estamos leyendo entonces acerca de las metáforas, debemos entender de que lo que les acabo de mencionar de Moisés y de los 6 días es una interpretación literal. En cambio, esto que está aquí es una interpretación alegórica, o vamos a decir metafórica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Jesús, en Juan 6:35, dice, yo soy el pan de vida. ¿Acaso Jesús es un pan? No. De ahí nada más nos estamos dando cuenta que no puede ser una interpretación literal. O sea, es una metáfora, no es un símil porque no usa la palabra como, pero Jesús está diciendo que Él es un pan. Entonces es una metáfora. Ahora, ¿por qué es el pan de vida? Allá podemos empezar a hacer nuestro estudio, ¿no? ¿Qué hace el pan? Te quita el hambre, te sacia, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, ahora, yo soy la luz del mundo. Jesús dice, yo soy la luz. ¿Él es luz? En realidad sí es luz, pero acá se está comparando como la luz del mundo, ¿no? Ahora, yo soy la puerta. ¿Jesús es una puerta? No, pero usa la metáfora de que Él es la puerta. Yo soy el buen pastor. Ahora, Jesús, claro, obviamente en su labor es un pastor, pero Él es un pastor de ovejas? No. Jesús fue hijo de un carpintero. Y lo más probable es que según la historia, Él haya aprendido carpintería. Su papá no era un pastor de ovejas, era un carpintero. Entonces, lo más probable es que no era un pastor. Sin embargo, era un pastor en su vida, claro, pero un pastor de profesión no era. Pero él se compara con el buen pastor. Ahora, Pedro también utilizó una metáfora para describir el carácter de los falsos maestros. Por ejemplo, cuando dijo, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. La pregunta es, ¿las personas de las que Pedro habla son nubes? No. ¿Son fuentes de agua o fuentes? No. Entonces, ¿qué está haciendo Pedro aquí? Pedro está usando metáforas. Metáforas que obviamente no las podemos analizar en nuestro contexto, sino tenemos que analizarlas en el contexto en el cual fueron escritas, porque, porque recuerden de que lo que significa ahora una cosa no necesariamente tenía el mismo significado en el pasado, ¿no? Entonces hay que entender eso y también entender los modismos, ¿no? Porque recuerden que también hay modismos, ¿no? Por ejemplo, para darles una idea, ¿no? Mi cuñado es uruguayo y no me gusta la palabra padrastro, suena rara. Mi father-in-law es argentino, el esposo de mi mamá. Cuando nos reunimos en casa se imaginan, ¿no? O sea, el uruguayo y el argentino hablan diferente, ¿no? Y, por ejemplo, claro, yo ya los conozco años, entonces ya los sé entender, pero al principio me costaba entender porque, por ejemplo, para mí canilla es canilla, ¿no? Es la parte de mi pierna. Para un uruguayo canilla es el caño, ¿no? Abres la canilla, ¿no? Entonces, y así, por ejemplo, soga, ¿no? Tiene, para mí, soga, pita es una cosa, para ellos es otra cosa. Entonces, depende, para una persona, una palabra puede significar otra cosa, ¿no? Hay muchas palabras que para nosotros son normales, para otras personas son lisuras. Entonces, hay que entender bien el contexto
de las palabras, lo que significan las palabras, dónde fueron escritas. Eso ya lo hemos hablado anteriormente, pero ahora estamos viendo de que muchas de esas palabras son usadas como metáforas. Y si queremos entender esas metáforas, tenemos que entender esas palabras, lo que significaban en ese momento. Muy bien. Figuras de dicción. Las figuras de dicción son figuras retóricas en las que se altera la composición de las palabras, ¿no? Frases o discursos, con el fin de dar mayor énfasis a lo que se quiere decir. Se consideran figuras de dicción la hipérbole y el pleonasmo. Quiero ver esto con ustedes, por ejemplo, dice, el pleonasmo es una figura retórica que consiste en la adición de palabras que no son necesarias en una frase, es decir, son redundantes, pero se introducen con el fin de darle mayor vigor a la idea que se quiere transmitir. Por ejemplo, número 1. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Eso está en José, ¿no? O sea, cuando José obviamente se acerca con el jefe de los coperos, ¿no? Que le había revelado un sueño, ¿no? Y luego el jefe de los coperos lo liberan de la cárcel y no se acordó de José, ¿no? Entonces, ahora, en nuestro hablar normal, nosotros simplemente hubiésemos dicho, y tal persona no se acordó de ti. Nada más. Eso es suficiente porque eso ya se sobreentiende que si no se acordó es porque se olvidó, ¿no? Pero en estos pasajes no lo sobreentienden, lo refuerzan. Es como decir que lo enfatizan. Te dicen, y el jefe y los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. A eso se le llama pleonasmo. Es adicionar una palabra que no es necesaria, que se sobreentiende, pero que lo que tiene que hacer es darle mayor vigor a la idea que se quiere transmitir. Si el copero se olvidó, no se acordó de José, sino que le olvidó. Vayamos al 2. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Si tú dices pronunciaron mis labios, obviamente ya está dicho todo, ¿no? Es porque tu boca habló. ¿Para qué volverlo a repetir? Es que es un pleonasmo. Se está enfatizando la idea de que fueron sus labios los que dijeron eso, ¿no? Bien, vayamos a la hipérbole. Es la figura retórica que consiste en aumentar o disminuir de forma exagerada lo que se dice, con el fin de recalcar la importancia de la idea que se está compartiendo en este momento. Por ejemplo, en Juan 21:25. Y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso, dice Juan, que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Eso es eh, una hipérbole, ¿verdad? Es una hipérbole, porque imagínense, realmente tú crees que si se escribieran un montón de libros, por más que sean un montón, no cabrían en la tierra. O sea, es una hipérbole. Que es una hipérbole, es una exageración para decir que Jesús hizo tantas cosas, tantas, pero tantas cosas que no se escribieron, pero hizo otras más, ¿no? Por ejemplo, hay un autor español que escribió un libro sobre las parábolas, ¿no? Y nosotros conocemos, por ejemplo, las parábolas, pero por ejemplo hay una parábola que no está en la Biblia y que él le llama una palabra apócrifa, ¿no? Y a mí me gustó porque, si bien es cierto, no está en la escritura, no contradice lo que aprendemos en la escritura, ¿no? Dice la parábola así, que el reino de los cielos es semejante a una gran red que fue lanzada al mar, ¿no? Y que cuando la sacaron, habían un montón de pececitos chiquitos, de pececitos chiquitos. Y en medio de todos esos pececitos chiquitos había un pez grande. Así que el pescador tiró todos los peces chiquitos y se quedó con el grande. Así es el reino de los cielos. Entonces, esta parábola, por ejemplo, es una parábola apócrifa, que en griego significa escondido, que algunos autores historiadores dicen que fue una de las parábolas que también Jesús enseñó, pero no están escritas en la escritura, ¿no?
y que obviamente, así como enseñó esta parábola que les estoy contando, enseñó tantas cosas más que no fueron registradas, y a eso se refiere Juan, que tantas cosas enseñó y hace su hipérbole, ¿no? Que si tuviera que escribirlas, no cabrían libros en el mundo. Está exagerando, para dar a entender, compartir una idea de que fue muchísimo lo que Jesús hizo. Salmo 6:6 dice, me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Ese también es una hipérbole, ¿no? Porque imagínense si lloráramos y inundáramos nuestras habitaciones y se llenaran de agua, no, nos ahogaríamos, o sea, o escribirse un poema y dice, hoy estoy tan triste, pero tan triste que me ahogo entre mis lágrimas. Es una hipérbole, ¿no? Es una exageración. Entonces, nos damos cuenta, según lo que estamos leyendo, que hay textos que están tratando de expresar una idea, pero no son literales. Me he consumido a fuerza de gemir. ¿Qué significa que se ha consumido? Que todas sus fuerzas, ¿no? Se fueron de lo que ha estado gimiendo. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. O sea, quiere decir que llora, pero en cantidad, o sea, todos los días llora fuertemente, ¿no? Y riega sus camas con sus lágrimas. O sea, quiere decir que su llanto es muy fuerte. Entonces, para él, esa persona, dar a entender eso, usa una hipérbole y exagera, ¿no? De que su llanto es tan grande que riega su cama y que inunda su lecho. Entonces, es importante entender eso, porque si nosotros no entendemos esas figuras literarias y tratamos de interpretar ese pasaje, podemos caer en error. Como por ejemplo el pasaje que dice que mirar las nubes te hace pobre, ¿no? Mirar las nubes te hace pobre y si tú interpretas eso literalmente, no vas a querer mirar las nubes. Pero eso no es literal. Lo que te está diciendo es que si pierdes el tiempo, o sea, si te tiras ahí a mirar y dejas que el tiempo pase, vas a ser pobre porque no estás trabajando para producir riqueza. Pero no es una interpretación literal. Entonces, si no sabemos distinguir entre cuando un pasaje es literal y cuando un pasaje es una figura literaria o algo alegórico, vamos a tener problemas de interpretación. Como lo que les dije, que dice que las lenguas fueron repartidas como lenguas de fuego, pero en ningún momento dice que era fuego. Sí, pero como Juan el Bautista dice que Dios ha venido a bautizarnos con el Espíritu Santo y con fuego. Bueno, ya hicimos un análisis de eso y según todas las reglas de la hermenéutica, que no han sido ninguna regla puesta por nosotros, sino reglas establecidas, hemos llegado al acuerdo de que ese bautismo está hablando del bautismo del infierno. Así de sencillo. Así que en ese pasaje está hablando del infierno y no puede sustentar, según el contexto, lo que están diciendo en Hechos, porque aparte el libro de Hechos está hablando de un símil y el autor está usando una figura literaria para hablar de las lenguas que fueron repartidas, pero ninguna de ellas era de fuego, sino que está tratando de expresar algo sobrenatural con palabras naturales. Muy bien, veamos lo siguiente. Figuras de relación. Se les llama figuras de relación a los tropos, es decir, frases o expresiones que se utilizan en oraciones con el objetivo de relacionarlas con el significado que se anda buscando. Son figuras de relación la sinécdoque y la metonimia. La sinécdoque o el sentido figurado es la figura retórica que utiliza una parte de algo para referirse a un todo. Veamos algunos ejemplos de la Biblia. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En este caso, la palabra pan se utiliza para referirse al sustento diario que cada persona necesita para vivir, no solo el pan, ¿verdad? O sea, por eso se llama la sinécdoque, es la figura retórica que utiliza una parte de algo para referirse al todo. Porque, ¿qué cosa quiere decir eso? Que el pan habla del sustento diario, pero ¿acaso lo único que los judíos comían era pan? Ellos comían otras cosas. Pero ¿por qué entonces no usa todas las otras palabras? Porque solamente está usando el pan como un símbolo, lo básico para referirse al alimento, ¿no? Entonces, porque hubiese podido decir quizás, no, yo soy la codorniz o yo soy el pollo, pero obviamente Jesús no utiliza en la oración el pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy, porque acá está una comparación también con el maná, ¿no? El maná.
Y obviamente también si hacemos un análisis del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ese pan de vida es Jesús, ¿no? Obviamente Él es la Torah viviente, Él representa la Torah, representa la palabra de Dios. Y bueno, ahora dice, y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Cuando dice toda carne, se refiere a todo ser viviente, ¿no? O sea, está usando la palabra toda carne y lo está comparando con qué? Con todos los seres vivientes. Y arriba está usando el pan nuestro de cada día. El pan nuestro de cada día lo compara con todos los alimentos. Dice, por ejemplo, ¿no? Y cuando nos ofrecen las palabras de Abraham en la historia del rico y Lázaro, cuando dice a Moisés y a los profetas tienen, aquí obviamente se hace referencia a los escritos de la palabra de Dios, ¿no? Cuando por eso está diciendo, la metonimia es un tropo que consiste en sustituir la palabra principal por otra que esté estrechamente vinculada a ella. Cuando tú dices a Moisés y a los profetas tienen, no es que tengan a Moisés y a los profetas, sino que Moisés y los profetas representan la palabra de Dios. Entonces, en vez de decir, ellos ya tienen la revelación escrita en sus corazones, ya escucharon la palabra de Dios, ellos usan la expresión a Moisés y los profetas tienen, porque ambos representan la palabra de Dios. En Romanos, Pablo literalmente dice, Dios justificará por la fe a la circuncisión y por la fe a la incircuncisión. Ahora, la palabra circuncisión se intercambia por la palabra judíos. En vez de usar la palabra judíos, uso la palabra circuncisión. Los de la circuncisión. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Los judíos. Por ejemplo, un tiempo antes de llamar a los cristianos cristianos, se llamaba a los cristianos los del camino. Y decían, los del camino hicieron tal cosa. Y entonces la palabra los del camino era una forma de decir los que siguen a Jesús. Entonces, cuando usas una expresión reemplazando otra, se le llama metonimia. En vez de decir los judíos, decías los circuncisos. En vez de decir gentiles, decías los incircuncisos o los de la circuncisión, ¿no? En vez de decir que ellos tenían la palabra de Dios, decías, ellos tienen a Moisés y a los profetas. Son metonimias, ¿no? Muy bien, entonces quiero ver las figuras de contraste. Esto lo vamos a ver la semana que viene. No quiero extenderme demasiado porque si no me voy a pasar mucho. Esta parte y las siguientes figuras las vamos a ver. Lo que quiero analizar con ustedes ahora es la parte de las lenguas, ¿sí? Con eso terminamos. Quiero ir analizando este tema doctrinal en las dos clases, ¿no? Mientras vamos viendo las figuras. Hasta ahí nos vamos a quedar en las diapositivas. Obviamente esta diapositiva la van a tener, inclusive pueden ir leyendo las diapositivas que vamos a ir viendo después. Déjenme hacer un nuevo share. Muy bien. Ok. Miren, quiero mostrarles algo. Voy a darles solo una introducción, ¿ok? Y luego les voy a mostrar la parte ya profunda. Vamos a ir mostrando el análisis profundo el siguiente sábado. Pero quiero que introducirlos al tema doctrinal. Permítame solo un segundo. Este libro que tengo aquí, ¿ok? Ya les he mostrado. Este libro que está acá se llama, es la concordancia de Strong, ¿ok? Este libro que está acá, por ejemplo, si yo busco la palabra lenguas, ¿no? Me va a decir, es una lista nada más, son puras listas. Acá no hay textos como un libro normal, son puras listas. Me va a tirar todos los versículos de la Biblia donde aparecen las palabras lenguas, ¿ok? Y yo quiero leer con ustedes, solo tomando como referencia los versículos del Nuevo Testamento, ¿ok? Leer con ustedes algunas cosas importantes
que nos van a permitir entender el contexto inmediato y el contexto lejano, ¿ok? Porque basado en el libro de Hechos, muchos versículos del libro de Hechos serían el contexto inmediato, ¿no? Pero tomando en cuenta otros capítulos serían el contexto lejano y tomando otros libros sería el contexto canónico. Vamos a usar nuestro principio de contexto primero, ¿ok? Les voy a leer algunos textos. Por ejemplo, en cuestiones de lenguas, dice, Hechos 1:19, dice, aquel campo se llama en su propia lengua, no tiene nada que ver con las lenguas. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según se les daba, ¿no? Cada uno les oía hablar en su propia lengua. Dos versículos más. Uno en nuestra lengua, uno está hablando nuestra lengua en la que hemos nacido, se pregunta. Dice, ¿no? Árabes les oímos hablar en nuestra lengua. Se gozó mi lengua y aún mi carne descansará. Eso no tiene nada que ver con las lenguas, solo lo anterior. Porque los oían que hablaban en lenguas, y también hablaban en lengua licaónica. Vino y hablaban en lenguas y profetizaban. Silenció, habló en lengua en hebrea, y al oír que les hablaba en lengua hebrea, dice, algunos le darán géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Administraban los que tienen su don de lenguas. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y se serán las lenguas y la ciencia acabará. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. El que habla en lengua, a sí mismo se habla. Quisiera que todos hablasen en lenguas, pero más que profeticéis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Porque si yo hablo en lengua desconocida, o sea, no tiene sentido para la gente. Dice, es mejor hablar una palabra conocida que 10.000 palabras en lengua desconocida. O sea, mira, Pablo está dando el consejo, ¿no? O sea, ¿de qué sirve que yo esté? Pablo dice, espérate, por favor, no entiendo nada de lo que estás diciendo. Es mejor que me digas algo con el entendimiento a que me hables todo eso. Dice, y las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Y bien, dice, después habla de otra cosa de la lengua, Santiago habla de otra cosa de la lengua, ok. Bien, en resumen, voy a hacer una introducción nada más, ok, para de ahí poder ya ir dándole forma a esto de las lenguas. Lo que le estoy leyendo es que según el contexto canónico y el contexto inmediato y lejano, solamente existen dos libros que hablan de las lenguas que supuestamente son sobrenaturales. El libro de los Hechos y el libro de Corintios. No hay más libros que hablen sobre las lenguas. Primer punto, si realmente las lenguas fueran un requisito importante para el cristiano, ¿por qué Santiago no las menciona? ¿Por qué Pedro no las menciona? ¿Por qué Pablo no las menciona en otras cartas? Desde ahí nada más es lo primero que tenemos que analizar. Segundo, y cuando Pablo las menciona, las regula. Y cuando Pablo las menciona, las corrige. Y cuando Pablo las menciona, las compara. Y cuando Pablo las menciona, en ningún versículo, estoy haciendo una introducción, luego vamos a hacer el análisis textual, solo te lo estoy mencionando, una introducción. En ningún versículo Pablo menciona que sean sonidos raros. Tercero, bueno, quinto, vamos a poner así, la palabra lengua extraña no existe en los originales en griego. Fue agregado a ese pasaje siglos después. El pasaje original solamente dice aquellos que hablan en lenguas. No dice lenguas extrañas. Esa palabra extraña fue agregado y no existe en los originales en griego. Cuando lees el pasaje en griego, el adjetivo extraño no está ahí. Por lo tanto, ese adjetivo extraño que fue agregado de forma manual, a nosotros como humanos nos hace pensar, ¿por qué serán extrañas?
Ah, con razón, entonces suena, porque son extrañas. Pero no hay ningún pasaje en la Biblia que hable de la forma, el sonido de esta lengua extraña. Yo te reto a que me encuentres un versículo que diga la forma en que esa lengua tiene que sonar. No existe. Cuando la Biblia habla de esa lengua, y lo vamos a ver en los textos, habla que esas lenguas fueron dadas con un propósito. Dice que las lenguas no fueron dadas no fueron dadas para el converso. Es clarito el texto. Y si nosotros hacemos hermenéutica del pasaje, nos vamos a dar cuenta que las lenguas fueron dadas con un propósito para los inconversos, para que los inconversos creyeran, fueron dados como un milagro. ¿Por qué? Porque imagínate, en esa época no era como ahora que el mundo es globalizado. Si yo escucho a alguien hablar italiano, mira, si aún ahorita nada más, que todo el mundo está en internet, si de pronto tú estás sentado en tu clase y de pronto escuchas a alguien hablar italiano, lo vas a voltear y vas a decir que, porque no es común escuchar a alguien hablar italiano cuando nosotros hablamos español. Nos sorprenderíamos si alguien se sienta a nuestro costado y empieza a hablar. Por ejemplo, la vez pasada estaba en Los Ángeles y normal, bueno, lo normal es escuchar que la gente hable inglés. Hay lugares donde la gente habla español, ¿no? Porque ya les he dicho, hay mucho hispano, entonces los hispanos adultos se comunican en español, igual que en las comunidades rusas, la gente se comunica en ruso, y así, o sea, pero hay lugares donde cuando ya tú sales a trabajar, por decir así, ¿no? La gente habla en inglés, ¿no? Porque ahí no está tu amigo, o sea, todo el mundo habla en inglés. Pero entonces tú estás predispuesto a que, bueno, tienes que hablar inglés, no te queda otra. Pero de pronto yo escuché una señora que hablaba raro, decía, ¿qué cosa está hablando esta señora? No le entendía nada de lo que hablaba, decía, ¿qué? Entonces le pregunté, ¿no? Y me dice, estoy hablando arábic, me dijo. Ah, wow, con razón no entendí nada, le digo. Y se reía, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió porque estaba hablando una lengua que yo no conocía. Ahora, eh, imagínense que de pronto, en esa época, ¿no? Donde no existía la globalización, donde no existían aviones, donde no existía internet, donde la gente no tenía mucho contacto, que tenías que viajar a un lugar, tenías que caminar horas y horas y días y meses para llegar a un lugar. Imagínate de pronto, tú te vas, me voy a Italia, ¿no? O me voy a Alemania, vamos a suponer. Lo más lógico que yo espero en Alemania es que la gente me hable en alemán, ¿no? En esa época donde no había tanta migración, pero de pronto estoy viendo que los alemanes, o sea, y me doy cuenta, ahora si yo viera un peruano que me habla en español, no me voy a sorprender porque sé que es de mi raza, pero de pronto si veo que sale un alemán y me voy a dar cuenta que es alemán porque a lo mejor es blanco, pálido, de cabello amarillo, no se para al frente, y lo veo hablar inglés, español, claro, me va a sorprender, ¿hablabas español? Luego me voy a dar cuenta que hay mucha gente extranjera que habla español, obviamente, pero mi primera impresión va a ser, ¿hablabas español? De sorpresa. Entonces, cuando el libro de los Hechos dice que a ellos les fueron repartidas lenguas como de fuego, dice que de pronto ellos empezaron a testificar y el contexto inmediato de ese pasaje del libro de Hechos te dice que las personas escuchaban que ellos hablaban en otras lenguas, en lenguas que no les pertenecían a ellos, sino que eran lenguas del público. Y ahí te menciona un montón, te hace una lista de todas las lenguas que ellos estaban hablando. Todas las personas de otras naciones de alrededor les entendían lo que ellos estaban diciendo. No habla de lenguas, no está diciendo ese pasaje eso. En ese contexto de unas leyes de hermenéutica, el contexto inmediato, les fueron dadas esas lenguas. ¿Para qué? Para que ellos hablaran del reino de Dios en lenguas de las otras personas que habían venido. Era un momento importante porque muchas personas descendientes de judíos venían de otras naciones.
a Jerusalén. Era un evento importante. Entonces, ellos comunicaron las grandezas de Dios y empezaban a hablar de todo lo que las profecías decían acerca de Jesús para llegar a Jesús, pero lo decían en diferentes idiomas. Y la gente decía, mira, wow, está hablando en nuestro idioma. Wow, mira, está hablando en este idioma. Wow, mira, está hablando en este idioma. Ahora, en ese pasaje del libro de Hechos, no existe ningún versículo en ese pasaje. Nos vamos a ir pasaje por pasaje. No existe ningún versículo que hable de lenguas sonoras. Ahí está hablando de lenguas, idiomas. Ahora, ¿le fueron repartidas como lenguas de fuego? Sí, pero dice, según lo que hemos aprendido hoy, eran como lenguas de fuego. Entonces, como nosotros que somos humanos, de pronto decimos, wow, eran lenguas de fuego. No, 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 no. No dice lenguas de fuego, hermano, dice lenguas como de fuego. Pero como ya nosotros asumimos que son de fuego, entonces alucinamos. Y estabas pensando, wow, imagínate cómo habrán sido lenguas de fuego. Y de pronto recordamos el pasaje de Juan, se bautizará con fuego. ¡Wow! Es lo mismo. Y estamos haciendo un sancochado, como decíamos nosotros los peruanos, de lo que estamos leyendo porque no entendemos nada. O sea, estamos mezclando una cosa con otra y estamos asumiendo que el pasaje de Juan lo hemos interpretado bien, pensando que existe el bautismo de fuego, y estamos relacionándolo con las lenguas de fuego, que ni siquiera son de fuego, sino son como fuego. Y por lo tanto asumimos que los apóstoles en ese momento empezaron a decir, y no dijeron nada de eso, sino que el texto dice que comunicaron las grandezas de Dios en otros idiomas, porque el texto corrobora que los que estaban escuchando, escuchaban lo que ellos estaban diciendo en su idioma natal. Ahora la pregunta sería, solamente vamos a ponerlo en esta posición. Por ejemplo, en Perú quizás yo no tendría esa necesidad. ¿Por qué? Porque el 80% de personas hablamos español. Pero si yo me pusiera en el lugar de los apóstoles aquí donde yo estoy, por ejemplo, si me voy a Virginia, por ejemplo, quizás no lo necesite, porque en Virginia la mayor cantidad de gente es más blanca, ¿no? Por decir más americana, el 80% es más americano. Te vas al centro de Estados Unidos, la gente que está en el centro, en la mayor cantidad de gente es americana, son más republicanas, por así decirlo. Ahora, si te vas a los extremos, Florida, que es la costa, y California, que estoy en la costa, en el caso mío, las naciones de diferentes partes del mundo llegan a las costas primero. Por ejemplo, en Los Ángeles encuentras japoneses, hindús, árabes, armenios, rusos, chinos, coreanos, de todos lados, todas partes del mundo. Entonces tú puedes subirse a un tren y de pronto vas a ver de todo tipo, africanos, todos lados. Entonces, imagínate para una persona que está en un lugar así, claro, no lo he pedido, solo lo estoy diciendo, estoy diciendo que estoy pidiendo eso, sino que me imagino, ¿no? Si yo tuviera que estar en una posición como los apóstoles, lo que más yo querría es hablar todas las lenguas, ¿no? Porque me pondría a pensar, ¿cómo le voy a hablar a todos ellos? ¿Cómo le explico al árabe lo mismo que le voy a explicar al coreano? Ahora, por ejemplo, la mayoría de personas que llegan a Estados Unidos, que están entre los 18 y los 50 o los 40, vamos a poner así, 40, 40 y picos, ¿no? Tienen la necesidad fuertísima de que tienen que hablar en inglés, porque si no, no avanzas. Si tú quieres, te puedes quedar ahí en tu mundo hispano, pero si tú quieres crecer, tú tienes que hablar inglés, porque si no, no puedes entrar en el mercado americano, no puedes crecer, no puedes estudiar. Pero la mayoría de personas que llegan ya de 60, 50, 70, ya no tienen esa presión. Entonces hay comunidades donde tú vas a encontrar coreanos que no hablan inglés, pero viven aquí y viven bien. ¿Y por qué? Porque generalmente pusieron negocios en esas comunidades coreanas o sus hijos los han traído y viven en una casa, pero no hablan ni una pizca de inglés, solo coreano. Como hay otras comunidades donde hay gente que solo habla ruso, ¿no? Y son los más jóvenes los que hablan inglés, pero la mayoría de gente ya mayor ya no quiere estresarse con eso, solo habla ruso.
Ahora, ¿cómo le explicas a esos rusos lo que quieres hablarles si no hablan inglés? Ni siquiera hablan el idioma universal del país, hablan solo ruso. Entonces, imagínate tú en tu posición de iglesia, para ti sería un wow, Señor, si me ayudarías a entender ruso, sería genial, ¿no? Entonces, para esa época, y para ahora es necesario, imagínate, para esa época era toda una bendición que Dios equipara a la iglesia para entender otros idiomas. Ahora, y no te lo estoy diciendo, no te estoy diciendo lo que yo pienso, sino te estoy analizando el pasaje. Solamente estoy empezando con el pasaje de Hechos cuando las lenguas fueron repartidas. Y si utilizas todos tus principios de hermenéutica, no va a haber ningún principio de hermenéutica que sustente la idea de que estaban hablando lenguas con sonidos extraños. No existe. Ahora, ¿de dónde sale esa idea? ¿No? Esa idea aparece siglos antes, y te voy a mandar esa parte histórica para que la puedas leer y tengas un contexto. Ese trasfondo de las lenguas aparece antes, cuando se pensaba, ¿no?, de que salió un personaje que obviamente después que había recibido a Cristo, en un momento empezó a hablar en lengua extraña, ¿no? Y en ese momento, cuando esa persona empezó a hablar en lengua extraña, los pastores que estaban escuchando en esa época la historia, ellos asumían que esa persona estaba hablando en lengua, en otro idioma que ellos no entendían. Y ellos confiaron en esa manifestación y dijeron, bueno, debe estar hablando en un idioma que no entendemos, pero que estamos seguros que es un idioma, es un idioma. Cuando de pronto pasó el tiempo y se dieron cuenta que no era un idioma, sino era solo un sonido. ¿Y por qué hicieron eso? Porque dice que ellos empezaron a salir una doctrina que contradice lo que hemos aprendido en Colosenses. Así nada más. Si alguna doctrina te contradice algo bíblico, ya te estás dando cuenta. ¿Por qué contradice Colosenses? Porque ellos estaban diciendo que cuando tú te convertías no era suficiente. Y no era suficiente tu conversión. Que después de tu conversión, tú tenías que tener un bautismo por el Espíritu Santo, basado en el pasaje de Juan, que decía que Dios iba a venir a bautizarte con fuego, y por lo tanto ellos se basaban en este pasaje para decir que después que te habías convertido, tú necesitabas algo más todavía. Ya aparecían los gnósticos de Colosenses, ¿no? Es terrible, miren, ¿eh? O sea, si tú has estudiado Colosenses los viernes, vas a darte cuenta de lo que te estoy hablando. ¿Qué decían los gnósticos? Los gnósticos decían, no es suficiente tu salvación que creas en Cristo, necesitas tener un conocimiento especial, iluminado. ¿Y qué cosa vino a decir Pablo? Espera. No escuches esas tonterías porque la Biblia dice que estás completo en Cristo, que no necesitas más nada. Lo único que necesitas es haber creído en Cristo y es suficiente. Pero los gnósticos que decían, te falta algo más. Entonces, ¿qué decían estos hermanos? ¿Ya te convertiste a Cristo? Oh, qué bien. Pero ¿sabes qué, hermanito? Te falta algo más. ¿Qué cosa, hermano? Te falta el bautismo del Espíritu Santo. ¿Así? Sí, porque si no tienes el bautismo del Espíritu Santo y no hablas en lenguas, no estás completo. Y empezó la herejía. No hay ningún pasaje en la Biblia que diga que necesitas hablar en lenguas para mostrar que eres cristiano. Porque la misma Biblia contradice porque dice que no todos van a hablar en lenguas. Y tiene sentido, ¿no? No todos van a ser intérpretes, ¿no? Hay algunos que son maestros, otros son intérpretes. Ahora la pregunta es, ¿ser maestro no es una profesión? ¿Y no es una profesión que la iglesia necesita? ¿Maestros? Entonces la pregunta es, si la iglesia necesita maestros, ¿por qué no puede necesitar intérpretes, traductores? Si también es una profesión. ¿Por qué tenemos que pensar en la habilidad de ser maestro como algo literal? ¿Y por qué tenemos que sobrenaturalizar la palabra interpretación del lenguaje? Bueno, no estoy diciendo con esto yo, miren, y por eso quiero aclarar que no estoy dando mi opinión, sino que te estoy analizando el pasaje nada más, introduciéndolo en base a lo que tú has aprendido de hermenéutica. Ahora, que a lo mejor tú me digas, hermano, pero yo he hablado en lenguas, y yo también. Cuando yo tenía 14 años, me llevaron a una iglesia
me acuerdo de invitado, y la persona que nos llevó, que era una persona que era nuestra líder, bueno, era nuestra maestra, ¿no? Nos dijo, hablen en lenguas, repitan, repitan. Y yo repetía, y por eso se me quedó grabado el sonido este que les hice al principio, ¿no? Y yo hacía ese sonido y lo repetía. Y cada vez que oraba, repetía ese sonido. Y la pregunta es, ese sonido, el apóstol Pablo lo regula. Ahora, y dice abajo, es mandamiento de Dios. Quiere decir que si yo, a pesar que estoy leyendo lo que Pablo está diciendo acerca de las lenguas, por el simple hecho que a mí me gusta hablar en lenguas, hago lo contrario, estoy quebrantando un mandamiento, porque ahí dice, es mandamiento de Dios. Entonces, quiero empezar con esto, que es una introducción, ¿no? A que si nos ponemos a pensar y hacemos todo el análisis que vamos a hacer la siguiente semana acerca de los versículos que hablan de lenguas, según los contextos, nunca habla de sonidos raros. Siempre habla de que están hablando en otras lenguas, en otros idiomas, y que lo están haciendo con gente incrédula que se sorprende de lo que están diciendo porque están escuchando el mensaje del Evangelio en su propia lengua. Y tiene sentido porque la iglesia tiene que ser equipada. Por eso en Efesios 4 dice que todos hemos sido equipados para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿eso le quita sobrenaturalidad al cristianismo? No, porque pensamos de que algunos creyentes tenemos la tendencia a pensar que si le quitamos al espíritu, que quitamos a la vida cristiana en hablar esos sonidos que parecen sobrenaturales, estamos quitándole el poder al Espíritu Santo en nuestras vidas y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Porque cuando hacemos un análisis con las reglas de hermenéutica de todos los pasajes que hablan del Espíritu Santo, nos dice que el Espíritu Santo, dice el texto, y recibiréis poder del Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Si ese es un análisis hermenéutico, gramatical de ese pasaje, ¿para qué estás recibiendo poder? Para hablar en lenguas, hermano. ¿Para qué estás recibiendo poder? Para ir y sanar. No, no, no. El texto que dice que estás recibiendo poder para ir y testificar de Cristo. Entonces, ¿cuál es el propósito de tener el Espíritu Santo en tu vida? Poder ir y predicar el Evangelio a otros. ¿Cuál es el propósito de que el Espíritu Santo esté con nosotros? Que a pesar de que vamos a fallar, el Espíritu Santo nos reprende cuando estamos en pecado y nos fortalece para ir dejando cada día más el pecado. Ese es el mayor milagro que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Pero no hay ningún. Yo te animo a que tú busques todos los versículos, y es que hay, que demuestren que necesitas hablar en lenguas para hacer la voluntad de Dios. Que busques un pasaje que diga, que muestre y diga claramente, y de pronto hablaron en lenguas y yo escuché, no existe. Que encuentres un pasaje que diga que Pablo se paró y empezó a hablar, tampoco existe. Sino que era una señal. Todos los pasajes que hablan sobre lenguas que vamos a ver la siguiente semana, todos los pasajes en su contexto inmediato y en su contexto canónico, buscando otros textos, hablan de idiomas. ¿Tiene sentido? Sí, porque para una época como esa, ¿no? Imagínense, donde había tanta gente en Israel, de diferentes naciones, venían de todos los pueblos. Era una herramienta importantísima que la iglesia, o por lo menos ciertas personas que Dios les había dado esa habilidad, pudieran hablar en otras lenguas. Ahora, hermano, me suena muy alucinante lo que está diciendo. ¿Me está diciendo usted que de pronto Dios agarró y pum, hizo que algunas personas se entendieran en otras lenguas? Sí. ¿Acaso no pasó eso en la Torre de Babel? ¿Acaso Dios no fue quien creó todas las lenguas y Dios no fue al final el que las confundió? Entonces, si Dios es el que confundió las lenguas en la Torre de Babel y Dios fue el que creó las lenguas, ¿por qué Dios no puede controlar las lenguas y de pronto dárselas a ciertas personas para que esas personas utilicen ese don para compartir el mensaje del Evangelio a otras naciones que no habían escuchado de Jesús? Los equipó, así como equipó maestros y así como
no todos pueden ser maestros, y tampoco todos pueden ser pastores, y tampoco todos pueden ser, que podían en esa época ser intérpretes, ni tampoco hablar en otras lenguas. Ahora sí hay otros dones sobrenaturales que la Biblia habla, eso sí, por ejemplo, el don de ciencia, ¿no? El don de sanidad, que Dios, que ni siquiera eran ellos quienes sanaban, sino el Señor. Eso sí existe, pero estoy hablando exclusivamente del don de las lenguas. No hay un sustento para eso, ¿no? Entonces, todo es sobrenatural, sí, el hecho de que el Espíritu Santo nos ayude a vencer el pecado ya es algo sobrenatural, porque naturalmente no podemos. O sea, eso no le resta sobrenaturalidad al cristianismo, pero sí tenemos que tener cuidado, y con esto termino, porque, porque Satanás ha sido tan astuto que así como tiene cristianos moviéndose y retorciéndose y botando espuma y poniendo los ojos en blanco y bailando el baile de la manguera y el baile de la unción del caballo y la patadita santa y todas estas tonterías que no tienen nada que ver con la iglesia, con la Biblia, y Satanás se burla de estas iglesias, ¿no? Eh, y de la misma forma Satanás se burla cuando hay iglesias que todos están desesperados por hablar en lenguas, cuando el mismo apóstol Pablo en la escritura dice que más que hablar en lenguas debes anhelar profetizar. Y cuando habla de profetizar, ¿no? Ya que la profecía ya fue cerrada y la revelación ya fue dada, en esa época todavía estaban escribiéndola, o sea, ¿no? Habla de compartir el mensaje del Evangelio, ¿no? Porque el mensaje del Evangelio, de la escritura, sirve para consolar a la iglesia, edificar a la iglesia y animar a la iglesia. Consolación, edificación y exhortación. Hermano, pero yo también he visto personas, no estoy juzgando, hermanos, no estoy diciendo de que Dios no puede hablar en un corazón, pero aún la Biblia dice que cuando hay profetas, dice claramente Pablo, dice, un profeta debe estar juzgado por otro profeta. ¿Qué pasa si yo vengo y te digo, me paro al frente tuyo y pongo mis manos sobre ti y te digo, hermano, hermana, está orando y Dios me ha hablado que Dios te va a bendecir grandemente? ¿Qué específico tiene ese mensaje? No hay nada específico, porque la Biblia dice que si soy cristiano, Dios me va a bendecir. ¿Qué de nuevo me está diciendo? Nada. No hay nada nuevo, ¿no? Es como una persona una vez dijo, ¿no? Que dijo, hermano, Dios me ha mostrado que el día de mañana vas a tener sed en algún momento del día. Y se reía, ¿no? Es lógico, voy a tener sed, tengo que tomar agua, ¿no? Me está diciendo algo que va a suceder. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado. No estoy diciendo que en todos lados hay iglesias donde sí pasan estas cosas, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado de estas cosas. O sea, la palabra de Dios ya fue dada. Claro, si alguien te da, no estoy diciendo que alguien no te pueda Dios hablar de manera personal, ¿no? Por ejemplo, a mí, bueno, no sé, todavía no he muerto, pero a mí siempre me decían que me iba a ir a Italia y me profetizaban. Y estoy en Estados Unidos hace 10 años, todavía ni he pisado Italia, no sé si algún día lo pisaré, pero siempre me ponía a pensar, ¿pero no era Italia? Y estoy aquí en California hace 10 años. Entonces, hay que tener mucho cuidado y orar. Bueno, es el Señor al final quien decide, pero hay que tener mucho cuidado con esto de las lenguas, ¿no? O sea, y yo no se lo estoy diciendo como una postura, ojo, y siempre les he dicho a ustedes, no les estoy hablando bajo una perspectiva denominacional. O sea, mi intención no es llevarlos a que ustedes sean no, esa no es mi labor. Si desde un principio les he dicho siempre que mi labor como maestro es mostrarles lo que la Escritura dice. No que usted se convierta de una denominación a la otra, no, sino que usted vea lo que la Biblia dice, y la Biblia no habla de esas cosas. Esas son ideas que se han metido en la iglesia, y ni siquiera la palabra extraña existe en el original griego. Y esa palabrita nada más, Satanás es tan astuto que metió la palabrita extraña para que todos digan, extraño, ¿cómo será eso? Debe ser, con razón es extraño porque no entiendo nada. No usa esa palabra, porque solo aparece en una versión y no es la versión original. Bien, hermanos, hasta ahí nada más quería hacer esta introducción. La siguiente semana voy a hacer ya un análisis más formal, verso por verso, de esta doctrina de las lenguas, pero quería que ustedes entiendan qué tiene que ver esto con lo que enseñó hoy día, hermano. Tiene que ver porque hoy hemos hablado de las figuras literarias.
Y por el simple hecho de que las personas entendieron la idea de un bautismo de fuego, que era una metáfora, una expresión alegórica, pero que tenían que haberlo analizado en base a la regla de contexto del pasaje, pero no lo analizaron en base a la regla de contexto, sino lo hicieron de forma literal, y porque no entendieron el símil de hechos, que las lenguas eran como fuego, vino una mala interpretación de estos dos pasajes y dijeron de que cuando tú te conviertes, tu conversión no es suficiente, sino que necesitas esperar a que recibas el bautismo del Espíritu Santo y que hables en lenguas, porque si no hablas en lenguas, entonces significa que el Espíritu Santo no te ha tocado y que estás más perdido que cualquier cosa menos cristiana. Entonces ahí empiezan las ideas herejes, como en los colosenses, ¿no? Si no hablas en lenguas, entonces no eres cristiano. Si hablas en lenguas, estás en un nivel espiritual menor, hermano, ¿no? Como aquellos hermanos que dicen, hermano, sigues enfermo porque te falta fe, ¿no? Si oraras con fe, te sanarías. Así donde dice eso en la Escritura. Dice que hay que orar con fe, pero el pasaje es claro cuando dice que hay personas que también estaban enfermas. El apóstol Pablo estaba enfermo, Timoteo estaba enfermo. Entonces ahí, cuando hacemos de un pasaje una doctrina, entonces cometemos un error. Bien, hermanos, vamos a orar para poder terminar.